Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Grupo Extra presenta una entrevista con el señor Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República. Estamos a través de esta radio y estamos a través del canal 42, hoy con un invitado muy especial, como han sido obviamente las personas que han pasado por estos micrófonos en esta nueva etapa del Grupo Extra. Personajes que nos han mostrado lo que son, cómo son, y además que reflejan en muchos de ellos otro país que a veces uno desconoce en el desarrollo del día a día. Lo ve como grandes personajes, para el común de la gente quizás son inalcanzables. Como nos pasó seguramente en la entrevista anterior, los ven a través de la televisión como muy serios, como si estuvieran disgustados, en medio del trajín de su política o de lo que están haciendo porque son ministros, etc. Pero son seres humanos, son personas. La razón de hoy, de la entrevista de hoy, tiene que ver precisamente con eso, a propósito de un libro que yo tengo en mis manos. Esto para quienes están a través del canal 42 en nuestras redes sociales van a poder verlo. Es este libro. Y quienes están a través de la radio, decirles que se trata de Vida y Legado, Memorias del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, a quien invitamos a nuestros estudios, a quien queremos saludar, darle las gracias por aceptar la invitación, porque creo que para usted hablar de literatura además es una pasión, más allá de la política y más allá del tema internacional y más allá de su partido y de toda su vida. Para mí es un gusto tenerlo. ¿Cómo me le va, Miguel Ángel? Gracias, Henry. Mucho gusto estar con usted. Un saludo con mucho cariño y afecto a toda su audiencia. Y sí, muy contento de poder compartir con usted en esta interesante empresa de comunicación en que está. Y le voy a contar a los oyentes también y a nuestros seguidores. Además del libro que tengo sobre la mesa de trabajo, tengo uno que se llama Como el bambú, que es una autobiografía de doña Lorena Clark, que yo no sé, que es la ex primera dama. En la presentación de ese libro tuvimos oportunidad de compartir con ella, porque era básicamente a la pregunta ¿por qué escribir un libro? Y obviamente la respuesta es pues porque tengo mucho que contar y hay que dejarle a los nietos que cuenten historias y las lean. Pero me llamó la atención otra cosa. El libro el suyo casi sale simultáneamente. ¿Es un acuerdo, un diálogo ahí? ¿Por qué no hacemos un libro los dos o no? Bueno, sí, empezó un poco así. En realidad, yo había tenido hace ya bastante rato, mi nieto mayor tiene 30 años, y cuando él nació, yo tuve interés en dejarle cuentos de familia. Pensé que uno se muere y las cosas que uno sabe de dónde viene, quiénes eran los antepasados, se quedan perdidas. Y yo había tenido alguna curiosidad por eso, y entonces empecé cuando nació mi hijo, mi nieto mayor, ya repito, hace 30 años, empecé a escribirle una carta, que duré un año escribiéndola, tuve que investigar, buscar, me ayudaron algunos familiares, y le escribí una carta contándole de sus ancestros, mis abuelos, mis papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y de los de Lorena. Entonces, esa fue la primera experiencia en ese tema. Muchos años después, hace unos 4 años, 4 o 3 años, más de 3, un día Lorena me dijo, yo quiero dejarle a mis nietos algo que puedan saber de mí y de mi familia, de mi entorno, cuando les den la gana averiguar, porque ahora muy probablemente no tienen interés, sí, pero cuando estén más grandes, tal vez cuando sean abuelos, van a querer saber. Entonces dejarles algo para que averigüen. Y a mí me gustó la idea y le dije, mira, hagamos una cosa, hagamos unas memorias, como unas memorias, sí, contemos nuestras vidas, pero contémoslas juntos. Nosotros somos una pareja, en ese tiempo teníamos casi llegando a los 60 años de casados, hoy vamos a cumplir este año 62, en ese tiempo teníamos 58 años de casados, era una familia ya de mucho rato. Dije, y lo vamos haciendo, y le dije, me acuerdo, porque eso me hizo gracia, yo le dije, hagámosla a 4 manos.
pues cuando uno va a un concierto de 2 pianistas, dice que es a 4 manos que tocan. Y ella me dijo, mira, en todo caso sería 2 manos, porque uno escribe solo con una. El pianista toca con 2, pero uno escribe solo con una. Así que eso ella de actuó 4 con manos, su lógica. Eso de 4 manos no funciona. Me dice, pero además me dice, ¿qué va? No me sirve. Me dice, vos vas a terminar un capítulo y vas a estar detrás de mí, a terminar el tuyo, ahora te toca a vos terminar esto, para ver cómo sigo yo. No me sirve. Hagámoslo cada uno por aparte. Y ahí nació la idea. Y poco a poco fuimos metiéndonos a hacerlos. Al final, siempre cuento esto porque me parece muy divertido, ella más bien terminó primero, terminó su libro antes, la universidad se lo aprobó antes, pero yo le dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Que los vamos a presentar, a ver si los aprueban, para presentarlos a la Universidad de Costa Rica, que fue donde yo escribí mis 2 primeros libros. Mis 2 primeros libros surgen de mis tesis de grado en Economía y en Derecho. Y entonces yo dije, yo quisiera hacer estos libros con la Universidad de Costa Rica, con su sello. Claro, por eso tienen que aprobar los sellos. A ella se lo aprobaron antes que a mí, lo publicaron antes, lo presentaron antes. Hizo la tarea más rápido. Hizo la tarea más rápido. El libro, bueno, resulta además divertido leerlo, el de ella. Ustedes, los dos, con doña Lorena, a mí me atrae mucho, anoté el número porque más de 60 años juntos es una enorme historia de amor, enorme. Y 3 y medio de noviazgo. 3 años y medio de noviazgo, o sea, hay que sumárselos a los 62 que vamos a cumplir. No, o sea, vamos por 65 años ya sumando. 65. Bueno, y decía, una historia de amor que además, cuando todos aquellos problemas de los que me gustaría mucho que ahora, que están en el libro también, de lo que pasó cuando usted estaba en la OEA, cuando llegó y todo eso que queremos ahora, uno siempre dice, ¿cómo habrá vivido Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente Rodríguez, ese episodio de la vida nacional y de la vida suya? El hecho de la perrera y lo que pasó cuando bajó del avión. Pero casi que uno no se hace la pregunta cómo vivió doña Lorena desde su lado semejante situación. Porque siempre los periodistas y los medios de comunicación estamos pendientes de que pues, al final es un expresidente de la República quien está viviendo eso. Ella, en toda esta historia de amor, para ella, ¿qué significó esa etapa de la vida, esa etapa que fue tan espinosa y dolorosa? Fue muy, muy, muy duro. Pasaron muchas cosas. Ella se había operado un reemplazo de cadera poco tiempo antes del inicio de la inauguración en la OEA. De manera que estaba muy reciente con una cirugía mayor complicada de reemplazo de cadera. Estábamos en Washington, estábamos preparándonos para pasarnos a la casa del secretario general de la OEA, que tiene una casa en Washington. Nuestros muebles en la casa estaban todos embalados, sí, listos para irse para allá. Nuestra vida estaba armada para seguir allá. Estábamos esperando unos arreglos que el secretario saliente había dejado haciéndose en la casa, porque habían cosas que reparar. Muy bien, cuando nos cae esto encima. Y nos cae esto encima cuando además mi hija, que fue muy buena futbolista de Fútbol 5, estaba con la segunda operación del tendón trasero, el tendón cruzado de la rodilla, que es una operación muy seria de rodillas, la más seria. La primera había sido un proceso muy largo de 5 o 6 meses de recuperación y ella tenía que operarse esa rodilla y tenía las citas y las cosas arregladas. Ella estaba estudiando en la universidad en Texas y mi mujer tenía viaje para irse para allá. Cuando yo decido que me tengo que venir para acá, ella está con mi hija en la operación. Yo estoy en un viaje como secretario general en Haití. Iba para Granada, que había sufrido los problemas de un huracán terrible, y yo iba para allá y estaba de camino a eso cuando tuve que tomar la decisión, no, esto no tiene sentido, esto ya no puede seguir, las acusaciones que están haciendo son tan sin fundamento, salen todos los días, yo no me voy a poder defender, voy a pasarme en la OEA
tratando de tema. defender el puesto, Claro. simplemente en lugar de haciendo la tarea que yo vine a hacer aquí. No le va a servir a la OEA, no me va a servir a mí porque no me voy a poder defender bien, no le va a servir a mi familia, tengo que irme. Y tomé la resolución en San Juan, Puerto Rico, camino a Granada, de venir a Costa Rica. Cambié mi vuelo, me voy para Houston, donde estaba mi mujer con mi hija, que acaba de salir de la operación. Estaban en un cuartito pequeño en un hotel, no teníamos mucha plata, y con la renuncia y la persecución que estaba pasando, ya yo llego allá para la renuncia, no sabemos con qué íbamos a contar o con qué no íbamos a contar. Entonces ella estaba en una situación muy complicada. Yo me voy a Washington, ella se queda con la hija, me voy a Washington donde mi hijo, que trabajaba en el BID en ese momento, con mis nietos, y una semana entregando la OEA, haciendo el traspaso de las cosas, me vengo para Costa Rica. Y ella se queda allá, sin saber qué iba a pasar. Claro, pero si antes, le iban a presidente, perseguir, discúlpeme. ¿cómo iba a ser? Claro, pero vida? antes de eso, cuando usted hace el viaje en donde andaba de gira, llega a Washington y le dice a ella que tomó la decisión de venir a Costa Rica. ¿Ella en algún momento le dijo, mejor no, usted no sabe qué va a pasar, o usted no tenía en su cabeza que eso iba a desembocar así? ¿Ese momento cómo lo vivieron? Bueno, en ese momento, la verdad es que, sí, esto es una cosa extraña, pero la verdad es que yo tomé esa decisión en Puerto Rico, en un hotel solo, y mandé la carta de la OEA. Ah, de una vez. Mandé la carta a la OEA. Y llamé a Lorena y le dije, mira, he hecho esto, no hay manera, esto no puede ser, no podemos seguir en esta cosa. Ella aceptó perfectamente que lo que yo estaba razonando es lo que ella creía. Ella estaba en Houston, y entonces yo no voy a Washington, sino que me voy a Houston a pasar ese fin de semana con ellos, y después me voy a Washington a entregar la OEA y me vengo. Y yo le dije, no te vengas conmigo. Y ella me dijo, yo me voy con vos. Le dije, no, yo no, de ninguna manera. Quédese, en primer lugar, un rato más con su hija. Eso podía quedarse una semana que yo iba a estar en Washington, pero quédate más cuidándola. Y después te vas a Washington a acabar de liquidar las cosas que tenemos allá. Teníamos ya 2 años de estar viviendo allá, estábamos preparados para vivir 5 años más allá que el tiempo de la Secretaría General. Allá estaba nuestro hijo Andrés, también la iba a atender. Quédate allá, y además yo no quiero de ninguna manera que vos vengas conmigo, porque yo no sé cómo van a hacer las cosas. En ese momento yo no sabía. Después ya supe, porque yo, cuando consigo abogado, que es 4 o 5 días antes de la fecha de mi venida, que yo no tenía abogado, porque los primeros que fui a conseguir me cobraban una plata gigantesca que era impagable, creían que yo tenía las arcas santas, de verdad, creían que era Alibaba y los 40 ladrones, tenía la cueva llena de tesoros. Entonces no puedo pagarlos. Entonces me consigo este abogado por teléfono que yo no conocía, por referencias. Él me atiende y yo le digo, vaya donde el fiscal general, y le dice que yo voy a llegar tal día, que voy para que me reciba en la oficina y me tomen declaración. Y él me contesta y me dice, el primer día me dice, el fiscal me dijo que mañana me contestaba. Y al día siguiente me dice, el fiscal me dijo que lo van a tomar preso en el aeropuerto. O sea, yo sabía que yo venía a ser tomado preso, menos podía venir Lorena conmigo. Obviamente. Pero entonces yo me vengo para acá, eso es mediados de octubre, y Lorena, yo le pedí, no se venga para acá, se queda allá, no sabía si le iban a dar visa, si no iba a tener visa, cómo iba a ser su situación. La pasó dificilísimo, ella lo cuenta en su libro. Se fue a Canadá porque le dijeron que desde ahí podía conseguir la visa corriente, porque tenía visa diplomática como la esposa del secretario general de la OEA, entonces tenía que conseguir una visa corriente. Ahí la pasó a palitos porque le daba miedo comprarse un perro caliente, bueno, no sabía para qué iba a tener plata o cómo iba a manejarse en una situación muy complicada, no teníamos idea de cómo iban a hacer las cosas, y volvió a Washington y se pudo quedar con mis hijos hasta diciembre, en que ya vimos que la cosa aquí se había imaginado un poquito y ella podía volver para que no le fueran a hacer un feo. Claro, pero la pasó pésimo. Claro, pésimo. Pero cuando usted llega... Y ella llega, cuando viene yo estoy en la cárcel. Cuando ella viene, usted está en la cárcel. Ya, yo tenía un mes y pico en Pero la cuando usted llega, se baja del avión y viene, lo esposan, lo meten a la perrera.
¿Esa transmisión ella la vivió allá? ¿La pudo ver o ella se enteró después que usted había sido detenido? Ella se enteró después. Se enteró después, o sea, no vio eso ella por la televisión. Ella estaba en Houston con la hija, en cosas del hospital y de la recuperación. Para Miguel Ángel Rodríguez, a ver si me lo imagino, sentado en una perrera, que es el vehículo más desastroso del mundo para lo que es, para transportar presos. Ese Miguel Ángel Rodríguez... Y no era una perrera de las que son como una ambulancia, que tienen una puerta atrás que no. Era un pick-up al que le habían cerrado el cajón y habían puesto ahí un asiento así, con 2 puertas, en medio del cajón de un pick-up, en la parte de atrás, separado por la pared del pick-up, que era el pick-up tiene una cabina para 2 pasajeros adelante, le habían hecho una cabinita pegada atrás al pick-up, y ahí era, no habían que agarrarse. Suelto, con esposado, yéndome de un lado para otro. A kilómetros de más de 100 determinó la inspección judicial cuando yo hice las denuncias. ¿A 100 kilómetros? A más de 100 kilómetros por hora me tiraban de un lado para otro. Fue una salvajada, todo fue una salvajada. Claro, pero que organizada. Claro, pero no fue que le salió así, fue que la organizaron para que fuera así. Sí, un nivel de tortura que uno no se quiere imaginar, pero yo le quería decir, don Miguel Ángel sentado en la perrera, al Miguel Ángel ahí, con su esposa en Washington, ¿qué pensaba de ella? Si se enteró, cómo se va a enterar, sí, por supuesto. ¿Qué le voy a decir cuando hablemos? No sé, porque finalmente era una persona... Un sufrimiento muy grande, y yo no pude hablar con ella. Yo fui primero me llevaron al edificio donde está la OIJ, ahí en el barrio González Laman. Después en la noche me movieron a los tribunales de Goicoechea, que es la celda más detestable del mundo, una celda horrible, donde estaban gente con todo tipo de pequeños delitos o delitos grandes, ahí todos mezclados, muy complicado, muy doloroso. Deprimente. Con un excusado ahí en medio de la celda, de hueco prácticamente. No era hueco, pues seguro jalaban, pero era un hueco ahí. Una letrina. Realmente increíble. A todo esto yo no podía saludarla, yo no podía hablar con ella, yo no tenía acceso a un teléfono. ¿Cómo? Tuve acceso a un teléfono y pude hablar con ella al día siguiente, porque en la mañana, después de que he pasado por el juzgado, se esperan a yo presentar el caso al juez, a tener un juez que seguro ellos creyeron que era más condescendiente. Resultó que era un señor muy serio, que no les aceptó mandarme a la reforma. Dijo que no había caso para mandarme a la reforma. Pero para mandarme a ese juez me tuvieron todo el día ahí metido. No me presentaron a algún juez que pudiera estar en ese momento. Y pasa una funcionaria, una médica de los tribunales, me hace unos exámenes y me encuentra que está muy descompasado. Entonces me ordena que me pasen a la clínica. Ahí en la clínica pude llamar a Lorena. Fue la primera vez. ¿La primera conversación cuál fue? ¿Cómo fue? Bueno, fue yo tratando de tranquilizarla y ella tratando de tranquilizarme. Mutuamente tratando de apoyarnos y hacernos ver, bueno, aquí estamos juntos, Dios está con nosotros, las cosas de alguna manera saldrán. Sí. ¿En algún momento sintió que se quebraba usted? La verdad le digo, no. ¿Nunca? Nunca. No, en la fe, en primer lugar en Dios, que he sido muy fuerte gracias a mi mamá y a la educación que tuve a lo largo de mi vida. Pero en segundo lugar, yo tenía confianza en los tribunales. Yo no tenía por qué tener confianza en el gobierno porque sabía que me estaba persiguiendo. No tenía por qué tener confianza en las fuerzas políticas porque sabía que se iban a estar aprovechando de esta circunstancia para su mérito de cada uno. No tenía por qué tener confianza en el fiscal porque había visto lo que me había armado para la llegada, de manera que era evidente. Pero yo tenía confianza en los tribunales. Pero en ningún Mi momento... estudio de Derecho me hacía tener confianza en los tribunales, aunque sabía que iba a ser muy largo. Pero de todas maneras, don Miguel Ángel, no... Pero nunca pensé que fuera tan largo. Bueno, y que fuera tan incapaz el sistema, o al propio, tan capaz de hacer las cosas para que duraran más y para no darme chance de que se mostrara mi inocencia por tanto tiempo. Pero nunca se quebró entonces, o sea, tuvo el carácter de mantenerse ahí. A ver, usted habló de lo largo que fue.
Y vea usted, llegamos a hablar de este libro que a propósito hacíamos la referencia de Vida y Legado Memorias Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente Rodríguez, y terminamos hablando mucho, porque me interesaba mucho hablar de su esposa. Porque dije al comenzar el programa que hay una historia de amor enorme de más de 60 años, que a veces no nos preguntamos ella cómo ha vivido algo que a usted le pasó. Pero es que usted además tuvo otro episodio en su vida que al final dice uno, caramba, ¿cómo soportar tanto? Porque esto es una prueba muy fuerte, que le quiero hacer la pregunta si aún quedan rencores en el alma con esto, o eso se sanó. Eso se sanó muy temprano. Y realmente yo no sé si fue inspiración del padre Blanco, que era un sacerdote que me visitaba cada semana, o del padre Carlos Humberto Rojas, que visitaba a Rafael Ángel cada semana. Cuando Carlos Humberto Reyes visitaba a Rafael Ángel, me visitaba a mí. Cuando Fabio me visitaba a mí, Fabio Blanco visitaba a Rafael Ángel. Así que teníamos Estamos hablando de Rafael Ángel Calderón, compartieron... Estábamos las dos celdas muy cerca. Dos celdas muy cerca. Entonces, tuvimos esa ventaja. Entonces, tenemos dos veces por semana llegaba una ayuda espiritual. Yo no sé si fue alguno de ellos dos el que me dio esa inspiración o si me nació por el Espíritu Santo directamente, no me acuerdo. Pero lo cierto es que muy temprano empecé a hacer dos cosas en la cárcel. Uno, hacer ejercicio, a moverme, a hacer ejercicios en el piso, a tratar de todas las maneras de decir, yo tengo que durante una hora y media moverme y hacer ejercicio. Y segunda cosa, gracias a Dios, tenía como 4, 5, 6 años de que yo había empezado un régimen de ejercicio, he bajado como casi 40 libras, y a media presidencia me di cuenta de que iba por muy mal camino, tuve algunos avisos de salud, el doctor, que es un ángel y un sabio, que me ha atendido por muchos años, el doctor Orlando Quesada, me retó y me dijo, usted hace rato le estoy diciendo que usted baja de peso, usted me dice que va a bajar y no lo hace, usted no puede bajar de peso. Y cuando me dijo eso, tuve que bajar de peso. Lo retó. Bajé 40 libras. Entonces, y había empezado a hacer ejercicio. Entonces estaba en bastante buena condición física y lo seguía haciendo. Y la segunda cosa que empecé a hacer fue dedicar mucho rato a rezar. Claro. Y la parte genial, que yo creo que fue el Espíritu Santo el que me la iluminó, fue que empecé a rezar por nombres y apellidos por las personas que yo creía que me tenían ahí. Entonces, ¿y la lista era larga? La lista era larga. La lista era larga. O sea, la oración salía larga. La oración era larga, bueno, duraba mucho rato. Sí. No, era mucho más rato que el que le dedicaba a los nombres de las personas, pero los mencionaba. Periodistas, fiscales, dueños de medios, políticos, amigos míos. Amigos que no eran amigos, no eran tan amigos. Bueno, resultó que no eran, porque yo creí que eran amigos y a los que yo había ayudado. Porque mucha de la gente que más me persiguió era gente a la que yo había ayudado. Claro. Me acordé de un dicho que yo había oído alguna vez en mi vida, era alguien cuando le hacían un daño, preguntaba, ¿y qué favor le habré hecho? Que no me acuerdo. ¿Qué está haciendo tanto daño? Entonces, eso... esas fueron las herramientas para quitar cualquier rezago de rencor. Eso me limpió el rencor. Claro. Yo nunca sentí después de eso rencor. Cuando yo salgo 5 meses después de la cárcel y sigo todo el proceso y tengo que terminar un año sin salir de la casa y todo lo demás, cuando yo termino todo eso, yo salgo sin rencor. No olvidándome. Yo diría, yo sabía quién me había tratado de qué manera para cuidarme de ellos. ¿Se hacen buenos amigos dentro de la cárcel? ¿Quedó algún amigo? Sí, sobre todo con los policías carcelarios. Sí. La gente mejor que yo tuve en todo el tratamiento en las cárceles fue la policía penitenciaria. Empecé en el primer día en la OIJ. Cuando yo bajo de la perrera, que fue una experiencia espantosa, y entro al lugar de celdas de la OIJ, no la gente de la OIJ, los policías penitenciarios que estaban ahí, fueron la primera gente que me trató como un ser humano, con cariño, con respeto. Decentemente. Decentemente. ¿La política daba para tanto?
A ver si en algún momento uno dice, yo por qué me metí en todo esto, si iba a ganar tantos enemigos, si ni siquiera, bueno, obviamente el hecho de haber sido presidente de la República, que debe dejar un montón de enemigos y un montón de gente que no le va a perdonar decisiones que haya tomado como presidente. ¿Valía la pena tanto y soportar tanto en ese momento? Yo me lo pregunté a lo largo de estos años, muchas veces, y la respuesta siempre ha sido que sí. Que sí ha valido la pena. La respuesta es, si yo hubiera sabido que iba a pasar todo esto, habría entrado a la política, y la respuesta es que sí. Me justificó mucho mi vida. Me justificó mucho. De este episodio, ¿qué tanta enseñanza le deja Miguel Ángel Rodríguez frente al hecho de que además, es un hombre que perdió un hijo? Es decir, con la historia de amor que la que hablábamos al comienzo, también tiene un episodio que es absolutamente dramático, que eso sí no tiene igualdad en nada, que es perder un hijo. Eso sí es peor que cualquier cosa. Él murió en un accidente, ¿verdad? Sí, nosotros habíamos tenido ya una pérdida que habíamos sufrido mucho. Lorena quedó embarazada después de Andrés, de nuestro segundo hijo, quedó embarazada poco tiempo después, y fue un embarazo muy complicado. Venía con un problema de un hidramio, problema de agua, y el pronóstico era muy reservado de que podía nacer muy mal el chiquito, y que ella corría mucho riesgo por el aumento tan grande de agua que tenía y por la salida de esa agua. Pero ella, por supuesto, estuvo de acuerdo en seguir adelante con su embarazo y tratar de llevarlo a fin. Felipe nació y vivió solo unas muy pocas horas, y fue muy doloroso. Vivir con mi mujer, con el bebé, ahí hasta que murió en el hospital, y después ir con mi suegro y con mi hermano a hacerle las honras fúnebres y llevar a enterrarlo, fue muy duro, muy duro. Eso nos dolió muchísimo, y después Lorena tuvo otra pérdida en pocos meses de embarazo, en el tercer o cuarto mes, que también nos dolió mucho, no tanto como la de Felipe, porque Felipe era un bebito que ya habíamos tenido contacto con él fuera del útero. Con todos tiene uno contacto mientras están en el vientre de la mamá, claro. Pero Felipe ya lo habíamos tenido con nosotros, él estaba en nuestro brazo unas horas. Pero después vino lo de Miguel Alberto, y eso sí fue terrible, porque es la muerte de un hijo de 15 años, del hijo mayor de uno de 15 años, que un muchacho maravilloso, nos había dado montones de felicidad, era una persona llena de vida, llena de amor por el campo, por los animales, por la naturaleza. Era una época en que yo estaba dedicado al trabajo de ganadería y de agricultura, además de las plantas de carne. Entonces íbamos los fines de semana a las fincas. Él disfrutaba de eso muchísimo, era un cazador, cazaba con mi suegro, tenían perros, era un pescador, salía a pescar, me despertaba los domingos cuando no íbamos para la finca, era tempranito, a las 5 de la mañana me estaba despertando para que fuéramos a pescar, siempre lleno de actividades. Bueno, ese muchacho había ganado un sábado un campeonato centroamericano de salto, en equitación, salto ecuestre. Y por primera vez en la vida, en esa Semana Santa, nos separamos y le dimos permiso que se fuera con unos amigos muy queridos nuestros, muy queridos, a los que teníamos mucha confianza. Por primera vez nos separamos y él se fue con ellos y con los amigos de salto, un grupillo de muchachos, a una finca en Cañas. Y bueno, la historia es dura y complicada, está contada en el libro de Lorena, está contada en el libro mío de cada uno de nosotros, de cómo la vivimos, que fue distinto. Y él cayó en un precipicio bajando, escalaron a pie una montaña, el Monte Pelado, y los amiguillos le dijeron no bajemos por ahí porque está muy complicado, y él quiso bajar por ahí, se vino solo y se le cayó. Nosotros al día siguiente que llegamos a visitarlos, porque Lorena el Viernes Santo sintió necesidad de verlo y me dijo, estoy desesperada, hemos ido a ver a Miguel Alberto. Le dije, pero ¿cómo es? No había teléfono en ese tiempo, no podía uno comunicarse, no había teléfono en la finca. Entonces nos fuimos al día siguiente y llegamos para encontrarnos con la noticia del accidente. Lo habían encontrado pocas horas antes.
Entonces no habían podido avisarnos, no tenemos ninguna información, fue un shock terrible. Sí, eso es terrible, eso es lo peor que le puede pasar a una familia. Don Miguel Ángel, uno se pregunta, usted es muy creyente, lo ha reiterado en el libro, está reiterado en el libro de doña Lorena, no se diga. Y usted dice, con el tema de lo de la perrera y lo que pasó en ese proceso, no se quebró. Pérdida de un hijo, bueno, obviamente tiene lógica perder un hijo y quebrarse en ese momento. ¿Lo hace cada vez más fuerte o usted a estas alturas de su vida, no sé, el alma se va ablandando un poquito más o sigue siendo un hombre muy duro? No, evidentemente uno se va ablandando, sí. La vejez te va cambiando, la vida te va cambiando. Uno nunca es el mismo de lo que era antes. Ni siquiera los recuerdos de uno es lo que fueron. Una vez que uno los trae al presente, para escribir un libro, para hablar con usted ahora, esos recuerdos van cambiando, porque los trae al presente el Miguel Ángel Rodríguez que está sentado aquí con Henry. Sí. Con Henry Rodríguez, son parientes. Algún sí. Rodrigo común tenemos. No, de hecho, su papá es de Sucre, norte de Colombia. Mi papá es de Sincelejo. De Sincelejo, sí. Y migró a Costa Rica hace mucho tiempo. Esos Rodríguez están por ahí. Esos Rodríguez vinieron a finales del siglo XIX. Toda esa historia, todo esto que nos está narrando Miguel Ángel está en este libro, Vida y Legado, Memorias. Miguel Ángel Rodríguez, para que nos están viendo en señal de televisión y en digital, les estoy mostrando el libro. La historia es apasionante porque además está la historia no solo de haber sido un gobernante, de haber sido ministro, de haber sido diputado, de haber conocido la política por dentro y haberla soportado, la política por dentro. Vamos a hacer un mensaje, vamos a escuchar unos mensajes y regresamos porque queda mucho tema para hablar con usted, don Miguel Ángel, hoy aquí a través del Grupo Extra, a través de la radio, a través de la televisión, él como invitado especial. Ya volvemos. Ahí está la imagen del libro de don Miguel Ángel Rodríguez, pero también el libro de doña Lorena. Es que yo le estaba contando a don Miguel Ángel ahora, antes de ir a los mensajes, que uno como periodista plantea una entrevista, la tiene en la cabeza, la estructura, y anoche me puse a leer mucho de temas de la actividad política suya, y dije, bueno, la entrevista va a ser muy interesante, pero cuando me compartieron el libro de doña Lorena dije, esta historia de amor tiene otro capítulo que es interesante y el hecho de que los dos hayan escrito sus memorias, pues vale la pena. Y también le dije, don Miguel Ángel, meterse en política trae casi consecuencias, algunas muy bonitas, y servir al país, el ejercicio de la política, que lo confieso a mí me apasiona, por eso es porque la filosofía de la política es lo más noble del mundo, porque es trabajar por los demás. Quien se mete a política es la intención, que hay políticos que se tuercen en el camino y aprovechan la política para ellos, es otra historia. Pero la política como tal es un ejercicio bellísimo. Y hay médicos, carpinteros, periodistas, albañiles, sacerdotes que también se desvían del camino. Exactamente. Sí, los seres humanos no es que solo los de un tipo meten la pata. Ajá. Es parejito, es parejito. Y en la política, básicamente teniendo en cuenta los momentos que está viviendo, por ejemplo, su partido, yo le quería preguntar desde la historia anterior, dentro del partido, cómo se vivió dentro de la Unidad Social Cristiana. ¿Encontró que ahí sí había amigos, había gente con la que coincidía políticamente o no? ¿O usted dijo, caramba, estaba engañado? ¿O funcionó ser parte de un partido histórico como la Unidad Social Cristiana? Bueno, mi persecución vino fundamentalmente del Partido Unidad Social Cristiana. A mí me persiguió un gobierno del Partido Unidad Social Cristiana, un presidente del Partido Unidad Social Cristiana, un ministro de Seguridad Pública que había sido mi ministro de Seguridad Pública y que yo le pedí al presidente que lo dejara y se lo recomendé. Esos fueron los principales que me persiguieron. Cuando 3 días después, quiero decir, el Lobo habla un jueves, hace su declaración que los llevan comodito en un carro, sin sirenas, y lo vuelven a su casa, muy bien. Desde el principio la cosa estaba muy montadita.
Y cuando habla muy tranquilito de esas cosas, y esa noche me llama, al día siguiente el partido toma la decisión de expulsarme, ilícitamente, porque no reunieron a los órganos, pero lo comunican. Eso es un jueves en la noche. El sábado en la mañana en los periódicos está que he sido expulsado del partido. Esto no tiene sentido. El lunes siguiente, el Congreso pide que yo renuncie y que yo me salga de la OEA. Y los diputados de mi partido lo votan, salvo 3. Mario Calderón, Liliana de San Ramón, qué barbaridad, pobrecita, murió, tan linda persona. Le tengo un enorme cariño, y un abogado extraordinario de Pérez Celedón. Y qué pena, esta cabeza mía con los nombres me juega. No, sí me preocupo por ellos, gente a la que les tengo en mi corazón, y en este momento no puedo decir un nombre. Sí, pero están en su corazón, y eso es importante. Esos son, disculpe, son los 84 y 7 meses. Y los 7 meses cuentan, porque a esta altura ya los meses cuentan igual que con los bebés, que se les lleva la edad por meses. Qué pena, qué horror. Bueno, pero solo 3 entonces. ¿El resto del partido lo quería afuera? Y que algunos no me querían afuera, pero estaban calladitos. O no estuvieron en la sesión. O trataron de hablar de alguna manera, pero no daban la cara. Pero con un partido que hace eso con usted, ¿por qué vuelve al partido? ¿Por qué siguen las filas? Porque nunca dejó de serlo. Nunca me fui. Okay. Nunca me fui. ¿Por qué? Porque mi pensamiento está ahí, mi manera de ser está ahí, mis convicciones están ahí, mis valores están ahí. Yo nunca me fui. Durante el periodo de los juicios me separé porque no le servía al partido, ni me servía a mí. Yo dije, mi defensa es jurídica, es de encontrar la verdad de los hechos, no es política, es en los tribunales, y yo no quiero que esto se mezcle. Y al partido no le servía porque yo estaba en esas condiciones, de manera que yo no quise mezclar las cosas, pero nunca me fui del partido. Siempre fui a votar, siempre con mis decisiones de buscar lo mejor para el país, lo que me parecía adecuado, y en lo que podía, porque desde el año 2000 y piquito, cuando salgo de la cárcel, empiezo a escribir mi pensamiento sobre temas nacionales. Y en los últimos años he estado con 2 a 3 columnas, una en Extra, que es la primera, que viene desde el año, no sé si es 2010 o 2011, en que William me invitó. No, en que la muerte de con William yo tenía mucha amistad y yo escribía de vez en cuando columnas, pero a la muerte de William, la familia me invita a que yo asuma el espacio que había los lunes en la columna de William. Y tiene que ver con política, básicamente. Tiene que ver con política y con economía y con historia y con los temas internacionales. Como los tiempos pasan, don Miguel Ángel, y usted pues, dice nunca me fui al partido, obviamente que es un hombre que conoce por dentro el alma de su propio partido y que sabe cómo está respirando en este momento su partido. ¿Goza de buena salud o esto hay que respiración boca a boca a la Unidad Social Cristiana? Es un partido con capacidad de ser muy fuerte. ¿De dónde? ¿Cómo? Y con peligro de no serlo. Okay. Con capacidad de ser muy fuerte porque la doctrina, los valores, lo que está en la Carta Social Cristiana de Costa Rica, su visión es lo que es más compatible con los valores tradicionales de Costa Rica y con lo que en esta época del mundo el país requiere para poder atender sus necesidades, que no las va a resolver de inmediato nada, porque no hay soluciones mágicas de inmediato, eso es una mentira. Es además de eso porque tiene dirigentes muy buenos de todo el país que se han mantenido ahí en las épocas más difíciles. Esos se quedaron ahí, esos estaban ahí, la lealtad de esos tuve mucho mejor que otras lealtades. Claro que tuve lealtades de amigos queridos, cercanos, grandes, partidarios importantes, claro que sí. Pero de otros no. Y esa fortaleza está ahí porque también está en un proceso que está viviendo con mucha fuerza, lo vivió un poco para la campaña del 18, lo está viviendo de nuevo ahora,
un proceso de buscar fortalecer a sus miembros, ir al pensamiento, volver a trabajar. En el 16 se revisó la Carta Social Cristiana de Costa Rica, ahora se está trabajando con las secretarías, se está trabajando, ahora acaba de pasar un seminario, un congreso de mujeres, o sea, hay futuro. que por cierto le pusieron Lorena Clare, sí, que mucho agradezco a las mujeres del partido, y están en un proceso de armarlo. Pero está siempre el riesgo de que se quiera caer en que el partido para lo que sirve es para nombrar unos diputaditos y unos alcaldes por aquí y por allá. Pero quiero si hacer el partido que piensa que eso es para lo que sirve, sí, está perdido. Claro, obviamente. Eso no le sirve a los ciudadanos. Pero le quiero hacer una pregunta, y la quiero hacer con el respeto que usted me merece, conociendo toda la historia y sin querer insultarlo para nada. Pero al partido le hizo mucho daño su caso y el caso de Rafael Ángel Calderón. Sin duda. Sin duda. ¿Eso lo ha valorado así? O sea, sí, por supuesto. Me metieron a mí en este berenjenal, como decían los abuelos antes, pero el partido fue el que terminó llevando la carga más pesadísima. La carga más pesada la llevamos nosotros. Sí, eso tiene razón, pero la carga más que todavía hoy está arrastrando. El partido arrastró una carga en buena medida por ser culpable de no salir a dar la cara a decir que se aplique el Estado de Derecho, que los juicios sean correctos, que las acusaciones sean inmediatas, que se hagan las cosas como Dios manda. Un partido que hubiera actuado así, hubiera dicho a sus miembros, aquí nosotros aceptamos que la gente tiene que ir todos a los tribunales, aceptamos que así debe ser, porque eso es como debe ser, todos somos iguales ante la ley, pero exigimos que se cumplan los procedimientos adecuados. El partido no hizo eso, el partido hizo lo contrario, el partido quiso aprovecharse y dijo, estos están contaminados, tirémoslos. Y eso, ¿qué le hizo pensar a la gente? Pues si no defienden ni a los suyos, ¿cómo va a tener fuerza este partido? Entonces, por eso se hundió más de la cuenta. El partido sufrió más porque actuó muy mal. El partido le ha costado más recuperarse porque actuó muy mal. Uno ve en otros países partidos políticos que han tenido problemas sus dirigentes y que han sido leales con ellos y se han mantenido, no pidiendo nada especial, no pidiendo que haya inmunidad, no, pidiendo que se hagan los juicios correctamente, y esos partidos recuperan mucho más rápido. Claro. Entonces, el problema aquí no estuvo, claro que los casos objetivamente son las causas de todo esto, pero el manejo de que hizo el partido le causó más daño. Hoy en día, usted ve en la Unidad Social Cristiana fácil el relevo, y se lo pregunto a Miguel Ángel, a partir, por ejemplo, de lo que sucedió con la petición que hizo Luis Amador, el exministro de Obras, que quiso presentarse como candidato de la Unidad Social Cristiana, que es lo que está pidiendo, y la primera persona que literalmente, yo dije la frase al aire y dije, no debí decirlo tan de frente, pero quien le tiró la puerta en las narices fue usted. Dijo, aquí no entra. No, yo no dije aquí no entra, yo dije, este no es un partido taxi. O sea, este no es un... No, es que es distinto, es que tiene un punto muy importante. Yo justifico la existencia de un partido que es un partido capaz de tener valores muy claros, de trabajar en buscar el conocimiento para conocer, por un lado, los problemas reales de los ciudadanos y sentirlos y darse cuenta que es el problema de seguridad, que es el problema de salud, que es el problema de educación, que es el problema de infraestructura que se está viviendo, y además de buscar el conocimiento de cómo resolver esos problemas. Y se prepara formando un equipo para poder llegar con un equipo a gobernar. Para mí eso es un partido. Lo otro es un partido taxi en que es un mecanismo para que alguien vaya al gobierno. Ese es el concepto que yo creo que es muy equivocado, que desgraciadamente muchos de nuestros conciudadanos creen que es así, que piensan que una función pública es un premio por una persona. Y eso debe ser lo más malo del mundo, eso es una corrupción mental, porque la función pública, si es un premio para algo, no debería existir. Entonces, hagamos presidencias por un día y que haya por lo menos 365 presidentes, y por qué no por una hora para que más puedan ser. No se trata de un premio para nadie, se trata de un encargo a alguien que le está proponiendo una solución posible dentro de una visión, que puede ser que no es la que yo piense. Entonces yo pienso que esta otra me sirve. Entonces viene la competencia a ver cuál es la que llega al gobierno, pero con visiones serias. Esa gente que lo que hace son partiditos, que no tienen ideas, que no tienen estudio, que no tienen equipos de trabajo,
y que simplemente quieren llegar a ocupar unas posiciones, eso para mí es una perversión de la Claro, pero democracia. fue lo que usted encontró, haciendo la aclaración, encontró en la intención de Luis Amador de utilizar el partido solo por querer ser presidente. No, sí, yo quiero ser presidente, no tengo recursos para hacer una campaña, cojo este partido para que me sirva. Ajá. Hay gente que anda buscando un ¿Y partido qué tal para que le sea el sirva. candidato que lleve a la unidad otra vez a la presidencia? Tiene que ser alguien que haya demostrado permanencia en el partido, que haya demostrado trabajo en el partido, que haya demostrado pensamientos socialcristianos, que haya demostrado compromiso con la gente, preocupación por la gente, que tenga una historia de vida que ilusione, que dé un poco de esta persona las cosas que ha vencido, mire lo que ha hecho, mire lo que él ha realizado, vea de dónde viene y lo que ha logrado. Es una persona así, sí vale la pena. Mientras usted esté, Luis Amador no tendrá su bendición para ingresar al partido. ¿O hay alguna puerta? No, para ingresar, que ingrese. Y si dentro de 3 o 4 años ha demostrado que es una persona que ha hecho una gran carrera dentro del partido, perfecto, que entonces sea candidato de lo que quiera y que la gente lo escoja, pero que haga su trabajo, que demuestre lo que dé y que demuestre que es el que demuestre en su vida en el partido su compatibilidad con los valores del partido. Don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, ya en la recta final de nuestra edición de esta entrevista, no puedo dejar por fuera a Venezuela, porque a usted lo bajaron del avión cuando iba rumbo a Venezuela a las elecciones en las que la oposición insiste que ganó con María Corina Machado a la cabeza y usted iba como un observador de ese proceso. El momento que lo llaman y le dicen usted no puede volar, o ya estaba volando. No, estábamos aún estaban a punto de volar, le dijeron usted no va. Estábamos montados, pero sin volar. Sin volar. Hoy en día, una de las grandes preocupaciones de Miguel Ángel es, después de todo lo que ha pasado, con la insistencia de la comunidad internacional para que haya claridad en el proceso, con la oposición, insistiendo en que ganaron las elecciones y Maduro ahí. El problema era que, como algunos consideran, el problema es que se quedó en problema. Es decir, no hay una salida, o que todo se congela, o que la oposición se canse, o que la comunidad internacional acepte que Maduro es el que está ahí. No sé, ¿usted no teme, don Miguel Ángel, que al final no pase nada? Que vivamos la experiencia de Juan Guaidó, que fue una muy mala experiencia para la oposición venezolana, etcétera. Yo le voy a contestar, pero me acordé cuando usted me estaba haciendo la pregunta de un gran politólogo, consultor político, Roger Ailes, que tiene una frase que decía, la respuesta es la pregunta más yo. O sea, usted me pregunta y yo tomo el tema. Antes de irme para eso, quiero decir una cosa más del libro. No, por favor, claro, claro. En primer lugar, empezamos hablando de las partes dolorosas de la vida. Y yo me di cuenta, porque no lo hice al propio, pero me di cuenta hace como 2 o 3 días viendo el libro, porque para alguien que me quería hablar del libro, me empecé a ver el índice, nunca había leído el índice con interés de ver el índice como lo que dice el libro, que el primer capítulo se llama Una niñez feliz y el último capítulo se llama Una vejez con felicidad. Y no me he dado cuenta, no fue que los puse al propio, para que no se crea que porque hablamos de las cosas duras de la vida, el libro está basado yo estoy pensando en que la vida es mala. No, la vida es bella, es maravillosa. Dios nos mandó para ser felices y en las peores circunstancias podemos encontrar felicidad. En el epílogo del libro digo, en el castillo de un rey, en el palacio de un rey, y en la cárcel de la Reforma, en la celda de la Reforma, en una finca con las botas embarrialadas, picado por zancudos, aislado de todo, o en un aula de las universidades más prestigiosas del mundo, encontré felicidad. Uno puede ser feliz si en su mente quiere ser feliz y si siente que la vida es de relación con los demás, de amor a los demás, de dar amor a los demás. Lo cual no quiere decir que todo sea lindo. 65 años, 63 más 62 más 3 y medio, 65 años de vida con Lorena no quiere decir que siempre todo ha sido un lecho de rosas. A veces yo no he sido el mejor del mundo y mi mujer ha sido una maravillosa persona
que me ha sacado de las orejas para arriba y ha puesto las cosas en orden. Eso acepto y lo manejo. Claro. Y eso es, pero ahí formamos felicidad, luchando juntos, pasando las cosas complicadas, las dificultades. El libro no es un libro de tragedias, es un libro de cómo las personas sí se preparan, sí buscan objetivos concretos, sí trabajan con fuerza, con pérdidas, porque tengo mi vida empresarial. Mi vida empresarial es grandes éxitos y fracasos. Mi vida política es grandes éxitos y fracasos. Y hablo de los éxitos y los fracasos en los dos casos. Mi vida académica, bueno, se me quedó a medio palo. Yo quería ser profesor como mi hijo en una de las mejores universidades del mundo. Y tuve un par de añitos en una muy buena universidad en Washington. No de las 5 primeras en economía que yo aspiraba a ser, como mi hijo se ha logrado serlo. Entonces, es altos y bajos, es diferencias, pero en medio de todas ellas, con amor a la gente se puede ser feliz. Eso antes de entrar a Venezuela. No, es que además la aclaración era válida, entre otras cosas, para que no quede la sensación que esta es una biografía contando lo que pasó con todo el proceso, teniendo en cuenta, pero yo sí la quise enfocar básicamente por la relación con doña Lorena, que a mí me parece que es realmente una historia de amor. Lo que pasa es que nos enfocamos además en cómo vivió ella, claro, semejante episodio, pero vale la pena la aclaración. Y ahí yo había escrito un libro sobre la parte del proceso complicado, sí. Di la cara, un libro que publiqué a solo 2 años del proceso, en un acto extraordinario en el Colegio de Abogados que me abrió la puerta a la vicepresidenta del colegio de aquel tiempo, extraordinario, valienta, que en medio de aquellas dificultades me abrió el Colegio de Abogados para que yo presentara aquel libro. Entonces, este libro es una pequeña parte sobre eso. Tiene mucho sobre el gobierno, tiene mucho sobre mis épocas de diputado. Claro, ahí está el libro. Que lo quiera. Venezuela. Hablemos de Venezuela. Okay. Ese era el escenario que quería plantearle, porque usted, como observador que debería ser de ese mismo proceso, el temor era que al final no pasara nada. Y que hoy en día estemos hablando de lo mismo todos los días, escuchando a María Corina Machado todos los días, diciendo que ganaron las elecciones y Maduro ahí. Okay. ¿Para dónde va eso? Las dictaduras se caen. Trujillo, Stroessner, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Pinochet, Duvalier, siga usted buscando, se caen. Lo que no sabemos es cómo se llega a ellos. María Corina, que ha levantado un pueblo y que ha creado un movimiento social más que político, espiritual más que puramente intelectual. María Corina tiene una frase fabulosa: hasta el final. Esto es hasta el final. Nunca en Venezuela han estado mejor las cosas para la oposición. Nunca han estado unidos. Esta es la primera vez que los partidos están unidos. La primera vez. Nunca han podido demostrar el fraude. Esta vez no es que dicen que ganaron, no, es que han presentado, ya van por casi el 84% de las actas que han logrado recoger. Son actas que vienen con las firmas de los miembros de mesas, con un sello QR que hace ver la autenticidad del acta y que sale de una máquina y que es un documento legal que el ejército los dejó sacarlas, porque la orden que tenían es que no los podían sacar los miembros, los testigos de la oposición. Pero la gente del ejército los dejó sacarlas, porque allá están unos generales que pueden estar tomando otras posiciones, pero los ejércitos están viviendo las mismas dificultades que el pueblo, la tropa, las mismas dificultades. Un país donde la 1/4 parte de la población se ha ido, donde han emigrado para pasar por el Darién, unas mujeres con chiquitos que las vemos aquí en las calles de nuestras ciudades pidiendo limosna. Esas mujeres han pasado a lugares donde las violan, donde pasan todo tipo de problemas con chiquitos, chiquiticos, donde hay todo tipo de dificultades tropicales. ¿Qué clase de vida está teniendo ese pobre país? Y sin embargo, ha recuperado la esperanza, ha recuperado la fe. Y se junta y sale a manifestarse, y ha salido a manifestarse. Les han matado más de 20 personas en estas manifestaciones después de las elecciones. Han metido a más de 1.300 personas a la cárcel y siguen ahí fuertes, siguen defendiéndose. El mundo exterior ha sido mucho más débil esta vez que lo que adentro. Esta vez, en el pasado, el mundo exterior era más fuerte frente a Maduro que lo interno. Esta vez lo interno es más fuerte frente a Maduro que el mundo exterior. ¿No teme que termine mal? Y eso es, esto va hasta el final.
Usted dice las dictaduras se caen. El único final es que esto se caiga, no hay otro final. Claro, pero las dictaduras en efecto se caen, pero no siempre se caen si no dejan un charco de sangre, un terreno que es el temor. A veces no hay charco de sangre. Muchos de los casos que le he citado no ha habido charco. Trujillo no hubo charco de sangre. Rojas Pinilla tampoco. Rojas Pinilla tampoco. Pinochet tampoco. Duvalier tampoco. Quiero decir, no, o sea, no hay que temer. No siempre es un charco de sangre, no siempre. Las dictaduras se caen porque la gente es la única que puede defender la democracia. La democracia necesita un sistema electoral confiable y que se cuenten bien los votos. Necesita un Estado de Derecho, división de poderes, asignación de competencias, revisión judicial de las actuaciones administrativas, libertad de prensa, libertad política, etc. Todo eso lo necesita. Pero eso no basta. Si no tiene la gente apoyándola, es muy frágil y se cae. La gente es la que le da el apoyo. Ahora la gente le está dando el apoyo en Venezuela. La gente misma que tomó decisiones que llevaron a la dictadura que hoy tiene Venezuela, está ahora buscando una solución porque se dio cuenta que ese no era el camino. Van a encontrar el final, va a ir hasta el final, va a ser muy duro. Claro. Pero en Estados Unidos hay elecciones. En noviembre, sí. El tema de la migración es muy importante. En Colombia puede estar un gobierno socialista que en el pasado ha sido amiguitos de Petro con el M-19 en la época de guerrilla. Pero tienen 2 millones de venezolanos, están creciendo poco, pueden recibir 2 millones más. ¿Qué va a pasar con Brasil? Que también está creciendo muy lentamente. Si América Central está creciendo lento, entre 3 y 4% este año, Sudamérica crece menos de la mitad que eso. Menos que la mitad que eso. Y la expectativa de vida de crecimiento para el resto de esta década es que es igualmente bajo. La zona del mundo que crece más bajo, según las proyecciones del Banco Mundial. De manera que todos tienen no solo un interés real de valores en la democracia y en la libertad y en los derechos humanos, en sus intereses de su subsistencia, de que no están capacitados para recibir el peso de todo esto. Tienen que seguir poniendo presión. Y adentro hay una gente que dice hasta el final. Cruzar los dedos, además, por un país que merece mejor suerte, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, con una población trabajadora, exportando inteligente. La cuarta parte de lo que exportaba de petróleo cuando llegó Chávez. La cuarta parte. Qué increíble. Vida y legado, memorias, es el libro del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, a quien hemos tenido hoy aquí en nuestros estudios del Grupo Extra, a través de la radio 92.3 FM, a través de nuestros perfiles en redes y el canal 42 también. Don Miguel Ángel, ha sido un placer enorme haber compartido con usted historias, su vida, lo que piensa, el tema de su partido, Venezuela, que no podía quedar por fuera en una conversación así, pero principalmente por que es uno de esos éxitos de la vida también, ¿no? Publicar un libro, eso significa demasiado. Que le vaya muy bien, don Miguel Ángel, que no sea la primera vez. Gracias, Henry. Muchas gracias por invitarme. De verdad que se lo agradezco mucho y le deseo mucho éxito en esta tarea. ¿La pasó bien? Muy bien. Réquete bien. Que me la hace muy bien, don Miguel Ángel. Gracias. Y a toda la gente que nos siguió, que hizo parte de este trabajo, también muchas gracias. Porque cuando hablamos de la posibilidad de encontrar personas que hacen cosas desde su respeto por la vida y por su trabajo, siempre serán bienvenidos. Y obviamente también día a día buscar esos costarricenses que aportan también a la vida del país y a verlo crecer. A todos ustedes muchas gracias y adiós. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad, desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.